Ahora, ¿ven la pantalla o no ven nada? No, pero es que no se ve. A ver, la pantalla no se puede compartir, lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartía la pantalla. A ver, vamos a intentar de nuevo. Pantalla, compartir, ahora aparece. A ver, screen. ¿Ahí se ve la pantalla o no? Para ver participante. Sí, ahí se ve. Bueno, a ver ahora. Ahí se ven las curvas, las firmas espectrales o las curvas. Sí, sí, sí se ve. Ah, bueno. Bueno, les decía que el comportamiento que tienen las firmas o las cubiertas de la superficie del suelo frente a la radiación es este que tenemos acá en esta firma espectral, en la primera. Pero este es el comportamiento ideal en condiciones ideales. Lo que nosotros tenemos que buscar cuando analizamos una imagen satelital es la tendencia que tiene las curvas que nosotros vamos a generar y a cuál de estas tiende, si tiende a la de agua, a la de suelo o a la de vegetación, ¿sí? Después teníamos otro elemento que era, si analizamos firma por firma, la firma típica de la vegetación tiene este comportamiento, ¿sí? Fíjense que en el primer tramo, entre 0,4 y 0,7 micrones aproximadamente, que es este sector, si lo ven que estoy marcando con el mouse, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo agrandar la imagen. ¿Ahí se ve mejor? No. Bueno, acá en el primer sector, entre 0,4 y 0,7 micrones, fíjese que es la porción que corresponde al espectro visible, a la porción del espectro visible. O sea que es la porción del espectro en la que nuestros ojos pueden ver. Para el resto del espectro, nosotros somos ciegos, porque no vemos ni en ultravioleta, ni en rayos X, ni en infrarrojo, ¿sí? Nosotros vemos solamente de todo su espectro grande, solamente vemos entre 0,4 y 0,7 micrones. Y ahí vemos toda la gama de colores que nosotros apreciamos, ¿sí? Con los problemas que tiene cada uno en la vista, si uno es daltónico, si no es daltónico, si uno ve un color de una intensidad mayor, otro. Eso va a depender del estado del ojo que tiene cada uno, ¿sí? Y con la edad también se va atrofiando, bueno, eso ya, pero todos tenemos el rango de visión en esa porción del espectro, ¿sí? En mayor o menor medida, con mayor o menor grado de afectación por una u otro elemento, otra falencia que tengamos, pero nosotros vemos ahí. Y fíjense que acá la vegetación entre 0,4 y 0,5 absorbe mucho y refleja poco. Fíjense, refleja menos del 10%. Entre 0,6 y 0,7 también refleja un 0,08% más o menos, un 8% de toda la luz que recibe, ¿sí? Entonces prácticamente el 92%, en tanto en esas dos longitudes de onda, casi el 92% de la radiación que recibe la planta, la hoja, lo absorbe. Y fíjense que en la porción entre 0,5 y 0,6 micrones, la planta refleja casi un 20%, o sea que solamente absorbe ¿cuánto dije hace rato? Un 92%, acá absorbe un 80% más o menos, ¿sí? Refleja prácticamente un 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que este pico que me está marcando en el medio, entre 0,5 y 0,6, corresponde a la longitud de onda del color verde. Entonces, ¿de qué color vemos nosotros una hoja en primavera? Verde. ¿Por qué la vemos verde? Porque esa es la longitud de onda que refleja, ¿sí? Entonces nuestro ojo capta esa longitud de onda y le dice al cerebro que el color que está viendo es verde, ¿sí? Si nosotros vemos una hoja en otra condición, porque está afectada por una enfermedad o porque la planta está en otoño, acá al frente de la facultad sabe haber una planta, un liquidámbar. Es un árbol que, si alguien lo conoce, sabe que en otoño las hojas se ponen de un color rojo intenso, ¿sí? Acá en la Plaza de los Inmigrantes he visto varios árboles de liquidámbar.
¿qué es lo que pasa? Esa planta en otoño deja de hacer fotosíntesis y empieza a dominar la hoja otros pigmentos que son los carotenos y las antocianinas. Cuando ustedes estudiaron química, biológica, ¿qué color eran los carotenos y las antocianinas? Hay un elemento que es típico y que recibe su nombre científico y tiene parecido. ¿Conocen el Daucus carota o no? ¿No saben qué es Daucus carota? ¿Nunca comieron Daucus carota? ¿Su mamá no usa Daucus carota para cocinar? ¿Qué? ¿Nadie sabe lo que es la Daucus carota? Lo que están en el MIT. ¿No? La zanahoria, ¿nunca comieron una zanahoria? ¿Qué color es la zanahoria? Naranja. ¿Sí? Los pigmentos. ¿Qué pigmento predomina en la zanahoria? Los carotenos. ¿Sí? Entonces esa hoja de liquidámbar se la ve roja porque tiene muchos carotenos y antocianinas. ¿Y las antocianinas qué provocan? Que la luz que refleja la hoja no está en el orden de los 0,5 a 0,6 micrones, está entre los 0,6 y 0,7 y absorbe más en los primeros tramos entre 0,4 y 0,6 micrones y refleja más en el último entre 0,6 y 0,7. Por lo tanto, esa hoja la vemos de color roja o anaranjada, ¿sí? Rojiza anaranjada, ¿sí? Igual que la zanahoria. Ahora, si analizamos la otra porción de la vegetación, en la porción del infrarrojo, podemos ver que en el infrarrojo cercano, fíjense que prácticamente refleja, en este sector que estoy marcando con el mouse, refleja prácticamente el 50% de la luz que recibe. Acá solamente absorbe el orden de un 8 a un 10% y el otro 40% que está por arriba lo transmite. O sea, ¿qué hace? Parte de la luz la refleja de nuevo al espacio. Parte de la luz la absorbe, o sea, un 10%, y el otro 40% lo transmite. ¿Qué quiere decir? La deja pasar a las capas inferiores. ¿Sí? Entonces no utiliza esa luz, de toda esa luz infrarroja que recibe, solamente se queda con un 10%. Prácticamente el 90% lo desecha, lo descarta. Y yo les decía el otro día, ¿por qué pasa eso? Porque el infrarrojo es una longitud de onda que para la planta es dañino. Ahora, fíjense lo que pasa en el agua. En el infrarrojo, en la misma porción, fíjense que el agua prácticamente absorbe el 99% de la luz que recibe en la porción del infrarrojo. Y yo el otro día les preguntaba, cuando ustedes van al verano, en el verano van a una pileta, ¿a qué hora van? ¿A las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde? Y en el verano tranquilo. Pero, ¿a qué hora prefieren ir? ¿A las 8 de la mañana se meten? Y estamos de aquí. Está más fría el agua, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde, ¿cómo está el agua? Calentita, ¿verdad? ¿Y por qué? Justamente por esto. Porque la longitud de onda del infrarrojo cercano es la que provoca que el agua aumente de temperatura. ¿Sí? Y después acá, en la porción del infrarrojo medio, que es esta última, la colita de la curva de la vegetación, fíjense que tiene dos picos. Este pico y tres picos en realidad, que están marcados acá. Y acá dice absorción del agua. ¿Qué significa? Cuando usted analiza una firma espectral de la vegetación, de una cubierta vegetal en particular, y ven que tiene estos tres picos bien marcados, me está indicando que ese cultivo o esa cubierta vegetal tiene un muy buen estado de hidratación, ¿sí? O sea que está bien hidratado, que no le falta agua. Entonces, si ustedes analizaran una cubierta vegetal que es un cultivo, ¿sí?, de verano, en el momento, en el estado fenológico de plena floración, y ustedes ven que tiene este comportamiento, que tiene los picos acá bien marcados, pueden inferir que ese cultivo va a tener un rendimiento aceptable, bueno o superior al promedio, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado fenológico más crítico, que es cuando está floreciendo y empezando a llenar el grano, esa planta tiene una muy buena hidratación, no le falta agua. Ahora, si en el mismo estado fenológico, ustedes ven que esta cubierta, estos picos están más suavizados, quiere decir que esa planta está sufriendo un estrés hídrico.
Y si está sufriendo un estrés hídrico, o sea, una falta de agua en el momento de mayor requerimiento de agua, y podemos inferir que el rendimiento de ese cultivo va a ser inferior al... Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ah, bueno, perdón, se me apagó la máquina, la enchufé mal y se me apagó, así que ya estamos, ya reiniciamos. A ver, sigue cargando, sí está enchufada. Bueno, ya compartimos de nuevo, así que no se preocupe que no avance más de lo que, donde se cortó usted, corté porque se me apagó la máquina, así que... Ahí están viendo la pantalla. Bueno, entonces como les decía, si esos picos de absorción están más suavizados, quiere decir que ese cultivo está sufriendo un estrés hídrico, ¿sí? Bueno, ese es el uso que le podemos dar a las firmas espectrales o a las curvas espectrales, ¿sí? Bueno, después tenemos la firma espectral de la... Acá tenemos otro elemento que es los que afectan a la vegetación. Y bueno, como les decía hace un rato, el estado fenológico es uno de los elementos. Si una planta que está en plena etapa de desarrollo, de reproducción o de senectud. Después, el tipo de cultivo, el tipo de cubierta, si son árboles, si es un cultivo herbáceo, si es un cultivo... de vegetación más rastrera, más chica, ¿sí? Depende del tipo de árboles también, si son pinos, si son coníferas, si son latifoliadas, ¿sí? Si son de hoja ancha, si son de hoja angosta, también afecta el comportamiento frente a la radiación y va a tener una pequeña diferencia con respecto al otro. El otro elemento que afecta también es el contenido de humedad, el estado fenológico, y bueno, como les decía recién, la especie, el estado hídrico, el estado fenológico. La sanidad, o sea, una planta sana tiene un comportamiento que es distinto al de una planta enferma, que también lo podemos determinar al analizar una firma espectral, podemos inferir, porque con este análisis lo que nosotros hacemos es inferir un estado, porque para confirmarlo tenemos que ir al lugar y corroborar que lo que estoy viendo en la imagen se corresponde con un estado de sanitario malo u otro motivo que afectó ese cultivo, ¿sí? que produce que se comporte de esa manera. El estado de nutrición, ¿sí? Si una planta que está bien nutrida o una planta que le falta nutrición, y como les decía hace un rato, la densidad del follaje también, ¿sí? Eso en cuanto a la vegetación. Después tenemos en cuanto al suelo, el factor principal que afecta a la cubierta del suelo es el contenido de humedad. Cuanto mayor contenido de humedad, la firma espectral va a estar más baja, va a tender a comportarse más parecido a la del agua, ¿sí? Porque acá ya hay un comportamiento mixto. Fíjense que la primera curva, la que está por arriba, es un suelo que tiene entre un 0 y un 4% de humedad, un suelo arenoso. La segunda curva, la que está al medio, es un suelo que tiene entre un 5 y un 12% de humedad, y la tercera curva, la que está más abajo, es la que tiene entre un 22 y un 32% de humedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ya empieza a interferir también el tema del contenido de humedad que tiene ese suelo y que provoca que tenga ese comportamiento frente a la radiación. Los elementos que afectan al suelo también son la composición química, como les decía el otro día,
el cerro de 7 colores. ¿Por qué yo veo de 7 colores? Y bueno, porque tienen distinta composición química, y esa composición química hace que esa roca se comporte de una manera diferente a la otra frente a la radiación electromagnética. ¿Sí? Si ustedes van de Purmamarca un poco más arriba subiendo a la Salina, hay un cerro que es totalmente amarillo, y bueno, tiene una composición química. Y si van más allá hay otro que es totalmente verde. Y bueno, porque las composiciones químicas de esas rocas es diferente y se comportan distintos frente a la luz. Y bueno, y la firma espectral del agua, que fíjense que la tendencia de todas es la misma. En el infrarrojo tiende a absorber prácticamente el 90% de la radiación. ¿De qué va a depender que sea más larga o más corta esta curva? Y como dice acá, la primera es un agua de río que tiene alta cantidad de material en suspensión, ¿sí? Tiene agua con material en suspensión, que es suelo, ¿sí? Que está mezclado, es un río turbio, un río de agua turbia. La segunda firma es un clear lake water, agua de lago limpia, ¿sí? Pero que tiene una profundidad no muy grande, ¿sí? O sea que uno de los factores que afecta es la profundidad. Si tenemos un espejo de agua, como son las salinas, que tienen una profundidad de un metro y medio, ¿qué pasa? En un metro de agua tenemos esta profundidad, y es muy probable que la luz atraviese el agua y llegue hasta el fondo, y también haya una incidencia del material que está en el fondo reflejando, ¿sí? O sea que no es agua pura, esa agua la van a ver de un color más claro, ¿sí? Ahora, en un océano o en una represa que tiene 20, 30 metros de profundidad, ya la luz no llega hasta el fondo, entonces ya no hay incidencia del material del fondo, entonces ya es el comportamiento del agua frente a la radiación electromagnética, ¿sí? Que tiene esta tendencia, que es la tercera curva que está aquí abajo, ¿sí? Como es la del agua del océano. Otro elemento que afecta es el estado del agua en la superficie. Si es un lago que está perfectamente quieto, va a tener un comportamiento. Si es un lago donde un momento donde corre mucho viento y hay oleaje, tiene otro comportamiento frente a la radiación, porque las olas va cambiando de posición y la luz va reflejándose en distintas direcciones, entonces provoca otro comportamiento frente a la radiación, ¿sí? Bueno, eso es básicamente la utilidad que nosotros les damos a las firmas espectrales, ¿sí? Hasta acá, ¿se aclararon algunas cosas, algunas dudas que quedaron o no? Sí, sí. Bueno, podemos seguir entonces. Fíjense que acá en todas estas páginas van a encontrar la bibliografía de la cual fui sacando la información, ¿no? Para cada uno de los. En la primera parte les puse acá. Bueno, Emilio Chubieco, el mismo que está aquí abajo, que está en este verde, el fundamento de la teledetección espacial, editorial, bueno, que es de 1990. Hay otros que son del 2000, 2002, que son libros más actualizados, también son del mismo autor y se llaman igual, el fundamento de teledetección espacial. Esto lo pueden encontrar, a muchos de estos los pueden encontrar en la web con formato PDF, ¿sí? Y de esto hay, creo que en biblioteca hay uno o dos de estos libros, yo tengo uno también. Y después acá algunas páginas donde fui sacando las imágenes y fui sacando algunos conceptos. Bueno, y ahora pasamos a la última parte, que son los sensores, ¿sí? ¿Y qué eran los sensores? ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de qué era la teledetección? ¿Cuáles eran los elementos de la teledetección? Fíjese, acá teníamos la plataforma, el sensor, el objeto y bueno, la información, ¿sí? Cuando sacábamos una foto, la plataforma éramos nosotros, el sensor es el teléfono que tiene la cámara, el objeto es la persona o el objeto que yo estoy fotografiando, y la información es lo que me muestra esa fotografía que yo he tomado, ¿sí? ¿Cómo estaba ese objeto? Es una casa que está totalmente derruida, es una casa que está remodelada, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, toda esa es la información que yo puedo sacar de la foto, de la imagen, ¿sí? Bueno, entonces, pero eso es cuando tenemos una cámara fotográfica. Y para el estudio de los recursos naturales, ¿cómo hacemos? Y bueno, para eso ya usamos sensores que están montados sobre plataformas que giran alrededor de la Tierra.
Ustedes van a escuchar hablar de imágenes de Landsat, de Sentinel, de QuickBear, de Iconos, de ¿cuál es el otro? De Spot, ¿sí? Todos esos nombres que van a escuchar por ahí son los sensores, son las plataformas que llevan montados sobre sí los sensores, ¿sí? La plataforma Landsat es un satélite de la NASA que se llama Landsat, sobre el cual se montan distintos tipos de sensores. Y esos sensores captan imágenes de la superficie de la Tierra. Esas imágenes captadas por el sensor va girando alrededor de la Tierra, y a medida que giras alrededor de la Tierra, en distintos puntos de la superficie terrestre hay antenas que están apuntando al espacio, y cuando el satélite entra en el rango de influencia de esa antena baja la información del satélite y la almacena en tierra. ¿Para qué? Para que la memoria siempre esté vacía y pueda ir acumulando, porque el sensor permanentemente está tomando imágenes alrededor de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina hay una base que tiene la CONAE en la provincia de Córdoba, cerca de la ciudad de Córdoba, y ahí están las antenas, que también se baja información del satélite argentino, que es el SAC-C, y se baja información del Landsat y de otros satélites que tienen convenio para bajar la información, porque cuando entra en el rango de incidencia de esas antenas, se baja la información y después se la retransmiten, ¿sí? ¿Cómo? Salud. Bueno, entonces en este caso la plataforma es el Landsat, Spot, o llámenla como quieran. Y los sensores son los instrumentos que llevan montados esas plataformas. Hay distintos tipos de sensores. Hay sensores que son, dice que son los sensores multiespectrales, son sensores capaces de registrar simultáneamente el comportamiento de los objetos en distintas bandas del espectro. En este sentido, un sensor será tanto más idóneo cuanto mayor número de bandas proporcione, ya que facilita la caracterización espectral de las distintas cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esos sensores pueden captar información en distintas longitudes de onda. O sea, el Landsat tiene un sensor que capta información en la banda del azul, que es la que corresponde entre 0,4 y 0,5 micrones, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Y toda esa información la va a captar en tonos de grises. ¿Sí? Yo voy a ver una imagen Landsat que está en tonos de grises, pero corresponde a la longitud de onda del azul. Me la muestra en tono de gris, porque capta solamente en esa porción. En la porción del verde tengo otra banda que va entre 0,5 y 0,6, más o menos, un poquito más, un poquito menos, que capta información solamente para la longitud de onda del verde, pero también me muestra la información en un tono de gris, ¿sí? A ver si tengo alguna imagen. Yo voy a ver si tengo alguna imagen en mi compu para mostrarles. Pasa que la otra vez la formateé a mi máquina y guardé la información en otros. No tengo. Bueno, en el práctico les voy a mostrar las imágenes. Pues no tengo ahora en mi máquina, voy a perder mucho tiempo en buscarlas, las tengo que bajar, las tengo en la nube. Bueno, fíjense que acá para cada bandita de color que muestro acá, el azul, el verde, el rojo, el infrarrojo cercano, ¿sí? Fíjense que en ese ancho que está pintadito, solamente en esa porción capta
capta el sensor, ¿sí? No es que capta en todo. Y hay un sensor, de esos sensores hay uno que capta, que tiene un ancho de barrido que va entre 0,4 a 1,2, o sea, es un ancho de barrido mucho mayor, ¿sí? Que es una banda que se llama banda de ¿cómo que se llama? Es una banda que solamente se ve en tonos de grises. ¿Qué es lo que le permite eso? Hacer una banda más ancha le permite obtener imágenes con una mayor resolución espacial, o sea que puedo ver más detalles, ¿sí? Una resolución espacial de 10 metros. Ya vamos a ver qué es la resolución espacial de 10 metros. Mientras que los otros tienen una resolución un poco menor, digamos, ¿sí? Y de esa manera podemos ir teniendo imágenes de cada una de las... Tenemos la misma imagen, o cómo lo diría mejor. Tenemos muchas imágenes que terminan siendo que es la misma porción del terreno que yo voy a fotografiar, voy a captar, ¿sí? Y voy a tener una imagen en el azul, una imagen en el verde, una imagen en el rojo, una imagen en infrarrojo cercano, una imagen en el infrarrojo medio. Todas esas imágenes van a corresponder a la misma porción del suelo, pero la voy a tener en distintas bandas. Ahora, cuando yo tengo el sistema de información, el QGIS, yo puedo tomar esas bandas y combinarlas y mezclarlas, y le asigno un filtro. Entonces, si yo tomo la banda del azul, del verde y del rojo y las mezclo y le asigno el filtro azul, verde y rojo, voy a obtener una imagen en qué color. Color natural, el color que veo yo todos los elementos de la superficie terrestre. Ahora, si yo tomo esas 5 imágenes y en vez de combinar azul, verde y rojo, combino verde, rojo e infrarrojo cercano, y bueno, ¿qué pasa? Me va a mostrar una imagen en lo que se llama falso color compuesto, donde, ¿qué es lo que le estoy diciendo a la computadora? Tomame la imagen del verde y todo lo que tenga, tomame la banda del verde y todo lo que tenga alta reflectancia en el verde, pintalo de azul. Tomá la banda del rojo y todo lo que tenga alta reflectancia en el rojo, pintalo de verde. Pues yo le asigno el color azul, verde y rojo. Y tomá la banda del infrarrojo cercano y todo lo que tenga alta reflectancia en el infrarrojo cercano, pintalo de rojo. Entonces me va a mostrar toda la vegetación. ¿De qué color me la va a mostrar? Fíjense acá. Acá está, esta es la firma espectral de la vegetación. Yo le digo, a esta banda pintala de azul, a la información que está en esta banda pintala de verde, y a la información que está en esta banda gris que muestro acá en la imagen, pintala de rojo. ¿Sí? Entonces, en esa imagen, ¿de qué color voy a ver la vegetación? Azul. No. ¿Dónde tengo mayor reflectancia yo? ¿En qué longitud de onda? ¿En el verde, acá en esta porción, o en esta porción? ¿Cuál de las dos refleja más? ¿Acá o acá? En el infrarrojo cercano refleja mucho más que en el verde, ¿o no? Entonces la vegetación, yo le estoy diciendo, todo lo que tenga alta reflectancia en el infrarrojo cercano, pintalo de color rojo. Entonces, cuando voy a ver de qué color me pinta la vegetación, rojo. ¿Por qué? Porque tiene alta reflectancia en el infrarrojo. Entonces esa es una combinación que a mí me permite diferenciar distintos tipos de vegetación, porque en el infrarrojo es donde tengo mayor diferenciación, ¿sí? Entonces ya después les voy a mostrar unas imágenes en el práctico les voy a mostrar cómo se hacen las imágenes, ¿sí? Entonces, y así tenemos sensores, y los llamamos multiespectrales porque tienen varias bandas, ¿sí? Pueden captar imágenes en distintas bandas. Multiespectral porque captan muchas bandas, ¿sí? Muchas, estamos hablando de 5 a 7 a 9 bandas, ¿sí? Cuando ya el sensor capta en más de 10 bandas, 10, 15 hasta 200, 280 bandas, son los sensores hiperespectrales, ¿sí? Eso se los usa para geología, porque hay muchas rocas que reflejan distinto en pequeñas variaciones de longitud de onda. Bueno, y acá tenemos un ejemplo en la imagen cómo se comporta. Fíjense, tenemos el Sol, que es la fuente de radiación, que emite radiación electromagnética, la cual llega a la superficie de la Tierra, choca con los distintos elementos que cubren la superficie de la Tierra, y estos reflejan
en distintas proporciones y distintas longitudes de onda. Esta información, esta longitud de onda que refleja el sensor, es la que es captada por la que refleja la cubierta vegetal, es la que es captada por el sensor que está montado sobre esta plataforma. ¿Sí? Entonces se comporta de esta manera. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un sensor pasivo. ¿Por qué lo llamamos sensor pasivo? Porque dice que un sensor pasivo son aquellos sensores que se limitan a recibir la energía proveniente de un foco exterior a ellos. Es decir, que utilizan la energía del sol reflejada por los cuerpos. ¿Sí? Un sensor pasivo no tiene... ¿Por qué decimos que es pasivo? Porque no tiene fuente propia de energía. Capta la energía que proviene de otra fuente. ¿Cuál es la fuente principal de energía? El sol. ¿Sí? O sea que esos sensores, cuando pasan por un sector de la Tierra que no está iluminado por el sol, no toman información porque no hay energía que se refleje. A menos que pasen sobre una ciudad que está totalmente iluminada, ¿no? Pero ya no es energía del sol la que captan, sino energía de las luces que tiene esa ciudad, que siguen siendo energía externa al sensor. Después tenemos otro tipo de sensores, que es este que tenemos acá, que esto es un sensor activo, perdón. ¿Por qué decimos que es un sensor activo? Dice, estos sensores generan su propia fuente de energía, su propia energía electromagnética, que es transmitida del sensor hacia la Tierra. Esta radiación que recibe interactúa con el terreno, produciendo retrodispersión, energía reflejada hacia el sensor, ¿sí? O sea que emite su energía, esta energía llega a la cubierta, choca, partes absorbidas, transmitidas y partes reflejadas. Y esa que es reflejada es captada por el sensor, ¿sí? Esta es registrada por el sensor o el receptor del sensor, ¿sí? Bueno, un ejemplo típico de un sensor activo es el radar. ¿Cómo funciona un radar? Eso lo vieron en... Emite una radiación electromagnética hasta que se vuelve a reflejar con algún objeto y el tiempo que tarda, la distancia que tiene con el objeto. Exacto, ahí medimos distancia. Esto mide, de acuerdo al tiempo que tarda, me va a permitir dibujar el relieve del terreno, ¿sí? Si tarda más en volver, quiere decir que es más profundo. Si tarda menos en volver, quiere decir que estamos en un pico, ¿sí? Entonces me va a ir dando el relieve del terreno. Es un sensor activo, un radar. Se utiliza mucho para hacer los modelos digitales de terreno. ¿Se acuerdan que en el práctico pasado ustedes generaron su modelo digital de terreno, modelo digital de elevación? Un MDE o MDT. ¿Se acuerdan que nosotros lo generamos con el QGIS? ¿A partir de qué lo generábamos? De una cuadrícula de puntos, ¿sí? Era una matriz de puntos donde habían levantado las coordenadas X e Y, X, Y y Z, ¿sí? Con el valor Z yo construía ese modelo digital de terreno, que eran tonos de gris que iban del blanco al negro, pasando por todos los tonos de gris. Bueno, ese modelo digital de terreno, en ese caso, ¿cómo lo construye la computadora? A ese modelo la computadora lo construyó de la misma manera que ustedes construyeron en el primer parcial, las curvas de nivel de ese parcial, por interpolación entre los puntos. Fue interpolando entre todas las interpolaciones posibles que había entre todos los puntos, las hizo la computadora, ¿sí? E hizo los cálculos y me generó ese modelo digital de elevación. En este caso hay modelos digitales de elevación que los podemos bajar de internet, ¿sí? Hay algunos que son gratis y otros que son de pago, y esos modelos digitales están generados a partir de una imagen de radar, ¿sí? Que capta la información. Y tenemos modelos digitales de 20 metros, de 30 metros, de 90 metros, ¿sí? O sea, cuanto mayor distancia, quiere decir que el modelo digital es de menos precisión, ¿sí? Cuanto más chico el valor ese, mayor precisión tiene ese modelo digital, ¿sí? Entonces es un sensor que se utiliza para generar los modelos digitales de terreno. Y hay otro elemento que se usa mucho. Si ustedes ven, si ustedes vieron, algunos tienen la costumbre de ver los programas esos de Discovery. Hay programas que están estudiando las ruinas mayas, las ruinas egipcias. Hay veces que están estudiando en el medio de la selva una ruina que no las pueden encontrar y se ponen un dron
y toma y lo hacen pasar al dron por la zona y empiezan a descubrir construcciones que están tapadas por la selva, que de otra manera no las pueden ver. ¿Cómo hacen eso? Bueno, eso es un sensor activo que se llama LIDAR o LiDAR. ¿Qué hace? Ese sensor emite una radiación electromagnética, ¿sí? En ese caso la plataforma es el dron, el sensor está montado sobre ese dron que emite radiación electromagnética, choca y vuelve, ¿sí? Es una microonda que choca y penetra la vegetación, porque para esa microonda la vegetación no existe, entonces la atraviesa y llega al suelo. Cuando llega al suelo, refleja y me va generando un modelo digital del terreno, o sea, me va generando la forma que tiene el suelo sin la vegetación. O sea, automáticamente elimino la vegetación. Y cuando yo voy a ver, están todos los árboles en su lugar. ¿Qué hizo? Con la computadora, con el sensor, yo eliminé la vegetación y puedo ver donde hay posiblemente una construcción. Después van al lugar y es muy probable que encuentren algunas ruinas de alguna pirámide, alguna construcción que hayan hecho los nativos, el estudio que estén haciendo, ¿sí? Entonces ese es otro sensor que también no necesariamente tiene que estar montado sobre un satélite, sino que se usan hoy en día, se están usando mucho los drones para hacer ese tipo de estudios también, ¿sí? Por supuesto que eso es una superficie muy pequeña, en cambio un satélite podemos estudiar superficies mucho más grandes, incluso toda la Tierra, ¿sí? ¿Hasta acá estamos o no? ¿Cómo van los del Meet? ¿Todo bien? ¿Quieren que repita algo? ¿Me escuchan o no? Están muy callados. Bueno. Uy, esperen, ¿saben qué no hice? Yo estoy hablando mucho y grabando poco. Nadie me dijo, profe, apago la computadora, tiene que prender la grabación de nuevo, ¿no? Nadie se acordó que tenía que grabar de nuevo. Nadie me preguntó, profe, ¿no se habrá cortado la grabación cuando se apagó la computadora? Sí, se cortó.